Buenas tardes, soy Lizeth y les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, Guillermo Tovar Márquez. Egresado de la licenciatura en Geografía por la UNAM y del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la misma institución. Especializado en la enseñanza de la geografía y en la divulgación de temas de astronomía, física y matemáticas. Es docente en diversos niveles educativos, desde el básico hasta la licenciatura, y es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional en instituciones como la UNAM y el IPN y diversos artículos de divulgación en revistas especializadas en el tema. Bueno, muchas gracias. No, tus órdenes. Muchas gracias. Pues bien, gracias a Nibiru por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Además, darme la oportunidad de repetir esta charla, porque en la Noche de las Estrellas pasada tuve oportunidad de darla, pero pues el espacio era pequeño, el tiempo era poco, entonces esta vez me da chance como de expandirme un poco más y pues hablarles de algunas otras cosas interesantes. Bueno, pues entonces, gracias a Nibiru por la invitación. Pues bien, vamos a empezar, hoy vamos a hablar acerca de la tabla periódica, por supuesto, y su relación con el arte, su relación con qué elementos creativos se pudieron haber derivado de ella, y lo primero que quise hacer fue poner este listado de elementos, desde el helio hasta el, ¿alguien? ¿Ese cuál sería? Hasta el instenio, exactamente, que ya es un elemento sintético, con cada uno de esos elementos con su espectro de emisión, es decir, con su huella dactilar cuántica, por decirlo de alguna manera. Si lo vemos de esa manera, no parece haber un orden o no parece haber una estructura. Sin embargo, la hay. Cada elemento, cuando es excitado por una cierta cantidad de radiación, los electrones brincan a un orbital más alto y luego al regresar emiten cierta cantidad de luz, y esa luz pues tiene una frecuencia, una longitud de onda única. Entonces cada elemento tiene una huella. Si analizamos con más detalle esta tabla, este listado solamente de elementos, pues podemos pensar que hay un orden, aunque no lo vemos, pero también podríamos pensar que están en completo desorden. Entonces, la idea de ordenar los elementos, la idea de encontrar una estructura o una pauta, es fundamental en la labor de la ciencia. Tal vez una de las cosas que nos hace seres humanos es justamente encontrar estas pautas o encontrar estas regularidades en los fenómenos, ¿no? Para los griegos esto era la contraposición de cosmos, que sería el orden, contra el caos, que sería el desorden completo. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que había solamente algunos elementos. Por ejemplo, en la antigüedad podríamos ver solamente agua, tierra, fuego y aire, pero después nos encontramos con que había elementos más fundamentales, y que algunos de estos ni siquiera eran elementos, sino que eran expresiones energéticas de la materia. Y, por ejemplo, esta es la tabla original de Dmitri Mendeleev. Y hasta ahí llegamos. Deberían ayudarnos a poder entenderlo. Ahora bien. ¿Me das chance rápido? Me van a cablear. Y ya estás. Sí. Ya está, chance. Ya estás. ¿Qué haces aquí? Ya estás. Gracias. Bien. Ahora sí. ¿Alguien recuerda quién inventó la tabla periódica? Dmitri Mendeleev, exactamente. ¿Cuántos elementos conocía Mendeleev para hacer su tabla periódica? 80 o 60, ¿no? A ver, números, denme números. Como 15, allá dicen 15. Aquí dijo 80, el joven José Luis. 40, ¿quién da más, quién da menos? Ok, les voy a mostrar la tabla original de Mendeleev. Esos son la totalidad de elementos que se conocían en la época en la que Mendeleev estructuró su primera tabla periódica. Tiene un gran mérito haber hecho esto. Primero, haber delimitado que eran elementos. O sea, que eran sustancias ya puras, indivisibles. Bueno, indivisibles en el sentido práctico de la época. Ajá. Pero además, su otra gran idea es que podía ordenarlos en columnas cuyos elementos compartían características.
Es decir, que el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, todos ellos tenían ciertas características similares y que cada una de las columnas compartía exactamente eso. Y que los renglones representaban el orden de los elementos. Pero había huecos. Y esos huecos sirvieron justamente para que alguien pensara, ahí debería de haber un elemento con ciertas características, pero no hemos descubierto ese elemento. Ajá. Entonces, por ejemplo, abajo del aluminio, Mendeleev pensaba que iba a haber un ECA-aluminio, es decir, un aluminio o un elemento que fuera metálico, que fuera dúctil, que fuera ligero, que fuera buen conductor de la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuadramos esta tabla en la tabla moderna? ¿Qué hay que hacerle? ¿Hay que extenderla? ¿Hay que doblarla? ¿Qué hay que hacer? ¿Extenderla horizontalmente? ¿Creen que deba hacer otro movimiento para convertirla en la tabla periódica actual? ¿Se están intentando acordar cómo era? Creo que separar los no metales, es decir, la derecha. Ah, y hay unos no metales medio raros que deberían estar en otro lado, ¿no? Bueno, vamos a llenar esa tablita solamente con los elementos y vamos a reacomodarlos para ver cómo se verían en nuestra tabla moderna. Ok, entonces estoy separando algunos. El cobre se fue para el otro lado por completo y entonces... Y ahí están los huecos rellenitos. Ajá. Ahí están los huecos rellenitos. Esa linda tabla periódica de espectros de emisión estuvo aquí en la Ciudad de México hace algunos años en una exposición en el Centro Nacional de las Artes, de la cual les voy a platicar ahorita. Ajá. Evidentemente, como pueden ver, los elementos que están aquí, que son del final de los actinios hasta el 118, pues no tenemos espectros de emisión porque pues no hemos producido ese elemento en cantidades suficientes como para probarlo, ¿no? Es decir, han existido durante segundos o a veces milésimas de segundo y en cantidades pequeñitas, en algunos átomos incluso, el elemento 118, que esa tabla está desactualizada porque todavía dice un unoctio, ajá, cuando ese elemento ya tiene nombre. Ajá. ¿Alguien sabe cómo se llama el elemento 118? ¿Cómo? Oganesón, qué bueno que lo dijiste con el acento en la O como debe ser, porque luego ahí dicen oganesón y no es cierto. ¿Ah? Oganesón. Bien, entonces, esa tabla periódica estuvo aquí, en una exposición que se llamó Años Luz, de Eugenia Basels. Eugenia es una artista que se ha abocado al trabajo con científicos. Entonces, para montar esa exposición que estuvo aquí hace algunos años, se asesoró con químicos, con físicos, pero también con astrónomos. Entonces había algunas piezas que estaban construidas con esta concepción tan bonita, porque yo pienso que es muy estética, o sea que ver espectros de emisión es muy bonito, es ver arcoíris. No sé ustedes, pero si yo veo un arcoíris en el cielo, me puedo quedar viendo horas. O sea, esa combinación de colores es como pues, fascinante. Pero a partir de esta construyó otras cosas. Por ejemplo, proyectaba en una enorme pantalla los espectros de emisión de cada uno de los elementos y tú te parabas y podías jugar con las sombras que proyectaban, como así. Entonces todo el mundo estaba ahí bailando y además había una pieza sonora, es decir, un performance sonoro, en el que como que cada una de las líneas de los espectros se transformaba en una onda sonora, en una frecuencia, entonces era como música de los elementos mientras estabas jugando con tus sombras y te tomaba fotos. Estaba padrísimo. Entonces, Eugenia también, aunque aquí no les puse foto, hizo algunas piezas con los astrónomos del telescopio de Canarias. El gran telescopio de Magallanes, que está ahí. Entonces fue, platicó con los astrónomos, tuvo ventajas porque su hermano trabaja ahí, entonces, bueno, le dieron como buen paso, ¿no? Ahí es donde valen las palancas. Bien, entonces ahora voy a hablarles acerca de otras versiones de la tabla periódica distintas a la de Mendeleev, que tal vez algunos hayan visto, pero que han derivado en algunas obras de arte, ya sea escultóricas o pictóricas, en donde esta fusión de intelectualidad con creatividad pues han llevado a ciertos productos. Un ejemplo muy claro es cuando se fundó el Museo de las Ciencias Universum. ¿Han ido a Universum? Espero. Sí, bueno, espero que hayan ido a Universum antes de que lo convirtieran en el monstruo que ahora es, que no es tan bonito, pero al principio era muy bonito. Al principio era cálido, los pisos eran como de alfombra
y no era tan frío, ahora los pisos son todos de metal y hay pantallas planas táctiles por todas partes, pero al principio Universum se pensó como una fusión entre ciencia y arte. Entonces había todo un programa en el que se traía un artista o un científico, trabajaban juntos y producían una pieza. Entonces Universum estaba lleno de esculturas, estaba lleno de pinturas, estaba lleno de performance, muy ochenteros o principios de los 90, el estilo ha cambiado también, pero era un poco esta idea. Todavía hay algunas piezas que se han rescatado de la gran remodelación que tuvo el museo en los últimos años, en los últimos 10 años, pero pues bueno, vamos a ver. Esta es una primera propuesta, bueno, es una propuesta muy moderna, es de 1975 de un químico llamado Franklin Hyde, de una tabla periódica nueva. Ahí es un ejemplo de cuando quieres innovar y no te sale. Bueno, o sea, sí innovas, pero pues a nadie te va a pelar porque es demasiado complejo, ¿no? Vean, intenten descifrar cuál es la estructura de esta tabla periódica. Ajá, en esencia, sí, más ligeros, más bien más ligeros afuera y más pesados hacia adentro. ¿Cómo la describirían además de eso? Digo, y contando con que no se ven bien las letras por el zoom, pero aún así se pueden deducir algunas cosas. ¿Dónde están las familias en esta? Elementos representativos, izquierda, metales, derecha. ¿Podría ser? ¿Alguna otra idea? Empieza en la parte morada y luego hace una espiral. ¿Ven? ¿Ven la parte de arriba donde dice lantánidos? Eso nos da una idea. Aquí están los lantánidos. Ajá. Y los actínidos están aquí todos apretujados. Es decir, la tabla empieza aquí con el hidrógeno y luego recorre los números atómicos por todo esto. Los más ligeros afuera, exactamente. Y las familias están en los gajos. Aquí. Evidentemente es muy complejo. Ajá, o sea, estamos acostumbrados a nuestra gran tabla periódica mendeleviana, que además está cortada porque los actínidos y los lantánidos tendrían que estar en el mismo renglón, pero entonces saldría muy larga y no cabría en las monografías de la papelería. Ajá, pero estamos acostumbrados a eso. Ajá. Ahora bien, una artista plástica se inspiró en Franklin Hyde en su propuesta para hacer esta obra, por ejemplo, Chris Marble. Entonces ya ven ahí la acuarela muy bonita y se acordó de un nautilo, de estos animales marinos que tienen una espiral logarítmica, y entonces se le ocurrió hacer esta propuesta de tabla periódica solamente inspirada en la propuesta que les dije, ¿no? Entonces, ¿sí alcanza a ver el hidrógeno y el helio? Aquí está el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno. Entonces está levemente inspirada en la otra versión, pero rescató esta idea de una espiral bidimensional, ¿no? Bueno, otra espiral es esta, que es mucho más sencilla, porque no tiene esa como hernia de los lantánidos ahí salida, en donde se ve ahora sí claramente cómo las familias están en los gajos. Pero tiene un problema, pues que llega, cuando ya los colores se pierden, como en las partes grises de aquí, pues ya no están en la misma familia o en el mismo periodo y ya no comparten las mismas características, ¿no? Entonces aquí está el hidrógeno, aquí está el flúor, aquí está el cloro, el manganeso, el tecnecio, etcétera, etcétera, pero el número atómico va desde acá, ¿no? Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, y entonces va haciendo una espiral hasta el centro. Evidentemente esto termina siendo ilegible porque las que están más al centro, que son átomos más pesados, pues termina por no poderse leer, ¿no? Entonces también alguien quiso hacer algo muy creativo, algo muy nuevo, pero pues es una propuesta que no va a pegar porque carece de la practicidad de la tabla de Mendeleev. Pero curiosamente esta tabla se inspiró en una de las primeras versiones de organización tridimensional de la tabla de Mendeleev. Sí. No puse ahí el autor. Se me olvida quién fue y debí haber puesto ahí el autor. Voy a recordarlo y lo voy a postear por ahí para que lo tengan, ¿sale? Bueno, entonces, por ejemplo, después de que Mendeleev publica su primera propuesta de tabla, William Crookes en 1989, un científico inglés, crea esta propuesta de tabla periódica tridimensional. Es decir, donde otra vez las familias son columnas,
pero está organizada en una cosa que podrías tener en un salón de química muy bonito, donde están los elementos tridimensionalmente. O sea, aquí está, esta sería una familia, aquí sería otra familia, aquí otra familia, y vean cómo empieza desde el helio, acá, y entonces el número atómico va creciendo conforme la altura de la escultura va decreciendo. Entonces vamos hasta acá, entonces los elementos más pesados, aquí está el uranio, por ejemplo, está hasta abajo, ¿no? Aquí está el plomo, y tiene los huecos de los elementos que no habían sido descubiertos a la fecha, por supuesto. Entonces, una propuesta tridimensional que ha inspirado otras piezas, y unas piezas muy bonitas. Por ejemplo, si cambiamos los cuadros tradicionales por hexágonos en la tabla periódica, tenemos un problema, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlos derechitos, pero aquí pues tenemos que ver a la familia como en un zigzag, de esta forma, ¿no? Acá están los gases nobles, igual como en este zigzag, pero tiene una particularidad bien bonita, que si yo tomo el hueco que está aquí al lado del litio y la comparo con el otro lado del periodo donde está el neón, pues son como dos piezas de rompecabezas que pueden encajar. O sea, podría imprimir esta tabla y luego enrollarla y que cuadrara un lado con el otro. Y a alguien se le ocurrió hacer eso. Y entonces le quedó una escultura lindísima, como eso. Ajá. Que es una increíble lámpara de noche, por supuesto, pero además es una tabla periódica dinámica, porque cuando la pongo a girar, me doy cuenta que están todos los elementos y además el infeliz que lo hizo, o sea, le puso un tubito a cada uno de los hexágonos para poner nada más y nada menos que una muestra de cada elemento, ¿no? Entonces, es el sueño de cualquier químico tener una tabla periódica con muestras en su casa, ¿no? Entonces, el problema es que llega un momento en el que ya, sin hacer radioactivos, y tal vez no es la mejor de las ideas, tienen un poco de uranio en casa, pero puedes tener un poquitito y puedes ponerle alrededor una capita de plomo, y pues a lo mejor ya no hay problema, ¿verdad? Pero pues quiero que pongas un poco de organezón en tu tabla, pues no vas a poder, ¿verdad? Pero puedes dejar el hueco, porque hay que darle su lugar. Esto lo hizo Scott McKinnell en la Universidad de Victoria en Canadá, y se pueden encontrar los planos para imprimir en 3D la estructura, si tienes una impresora 3D, y luego cortas los hexágonos en una CNC, de acrílico, y luego pues los pones y le pones un foco en medio y tienes una linda obra de arte de tabla periódica, además algo para ñoñar en casa y presumirle a los que vayan, ¿verdad? Vamos a hacerla. Bueno, muy bonita. Estas estructuras espirales inspiraron varias cosas. Por ejemplo, esa escultura que fue en la Universidad de Cambridge, que se hizo para un premio, y además conmemorando el Año Internacional de la Tabla Periódica, justamente el año pasado, y pues es plata, es platino, es oro, cada uno de los pedacitos, cada uno de los cuadritos de un elemento, y de igual manera va desde el hidrógeno y va bajando, inspirado justamente en el modelo que les puse hace un momento, que tenía estos 8 grandototes, ¿no? Que si ven se vuelve a repetir esta estructura de cruces y de espirales que van bajando, y porque lo más pesado está abajo, lo más ligero está arriba. Y bueno, eso es en cuanto a escultura, pero también ha habido intentos de hacerlo en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura inspirada en la tabla periódica, además en la arquitectura monumental. En muchas universidades se ha intentado, por ejemplo, esta en Alberta, en Canadá, que todas las mesas del comedor exterior de la universidad pues son tablas periódicas frente a la Facultad de Química, que está bien padre, ¿no? Te sientes a comer así, pásame el sándwich que está en el hidrógeno. Tal vez no es muy cómoda, por cierto. Me imagino a los que están acá en el iterbio, así, un poco estirados, y los de acá, bueno, pero está una. Ha habido otros intentos, como hacer esta enorme tabla periódica, en la que te dan ganas de ir a jugar, ¿no? Porque te puedes brincar de cuadrito en cuadrito y puedes enseñarle a tus hijos cómo está estructurada, aunque la mejor manera de verla siempre es desde arriba. Seguramente estando a nivel de piso no es tan impresionante, ¿no? Y aparte no le encuentras mucho la estructura. A veces es como la ciencia, ¿no? Tienes que dar un paso atrás y ves el cuadro grandote en lugar de enfocarte solamente en una cosa. Y bueno, varias universidades en el año pasado, por la conmemoración de la tabla, pues hicieron cosas como esta, ¿no? Que ahí está muy bonita.
pero sigo prefiriendo la de aquí al lado, ¿no? Está bien padre. Además, ¿dónde trabajas? Ah, en el Tecnesio. Sí, claro que sí. Ahí está. Bien. Bueno, pues eso es en cuanto a escultura, pintura, arquitectura un poco. Y la última, bueno, no es cierto, falta todavía algo más que platicarles, que es otra vez regresar a este asunto de los espectros de emisión. Ahí están los primeros 92 elementos de la tabla periódica con sus espectros de emisión en corto y en expandido. Y ahí se nota un patrón. Es decir, si yo los veo así, ¿ven el patrón ahora? Cuando ya no están listados. Digo, ahí no es tan exacto, pero es elegante. ¿Notan las franjas? Aquí, acá, acá. Incluso hay como diagonales brillantes, aquí por ejemplo, acá por ejemplo. ¿Sí? Hay una estructura en la manera en la que están organizados los electrones en los átomos, por supuesto. Y entonces esa estructura se ve cuando las juntas de esa forma. Entonces, justamente antes de seguir, quería mostrarles cómo funciona una de estas cositas. Ok, entonces voy a darme el lujo de duplicar la vista del teléfono aquí. Ok. Entonces, saluden. Ok, está bien. Bueno, entonces ahí está la cámara del teléfono, aquí está el espectroscopio chiquito que les dije que traía. Entonces voy a hacer un poco de trampa y voy a ponerlo solamente así. Ok, ahí está. Entonces cuando yo apunto el espectroscopio a esas lámparas, ahí está el espectro de emisión del mercurio. Porque esas lámparas tienen mercurio, además de otros elementos, pero el más significativo es el mercurio, entonces ahí está el espectro de emisión. Entonces, ¿alguien puede prender la lámpara de su celular? Ok. ¿Notan que el espectro es distinto? ¿Sí? No tiene tantos huecos. Si yo lo apuntara, por ejemplo, al Sol, vería las líneas de Fraunhofer, es decir, las líneas de absorción de la estrella. Si lo apunto directamente a una flama, tendría el espectro completo porque sería radiación de cuerpo negro, es decir, por calor. Y entonces, dependiendo del foco al que le apunte, estoy viendo el espectro de emisión de cada uno de los elementos que lo componen. Estaba platicando al principio, antes de empezar la charla, por ejemplo, que algunas comunidades apartadas han utilizado ese modelo de espectroscopio para hacer análisis químico del agua de los ríos, por ejemplo. Entonces piensan que una fábrica está contaminando el agua que les llega y entonces toman una muestra, la pasan frente a una luz, usan el espectroscopio, lo analizan en la página que les voy a poner ahorita y entonces ven que hay mercurio en el agua, ¿no? O que hay arsénico. Y entonces hacen eso y es el principio de una investigación que los ha llevado a ganar demandas contra industrias por contaminación de aguas, ¿no? Por un aparatito que se puede hacer en media hora de trabajo en casa, ¿no? Digo, por supuesto que no es un espectroscopio profesional ni tiene tanta exactitud, pues ya se me vas a pegar, ¿verdad? Pero bueno, entonces les voy a mostrar cómo termina viéndose en la página. ¿Y cómo lo usan? Ok. Ahí está. Entonces, cuando tomo la fotografía del espectro de emisión, se recorta y la subo a esta página que es Public Lab, o sea, el laboratorio público, y en las líneas altas de la gráfica, pues son los picos de emisión de cada una de las longitudes de onda. Entonces, ahí hay dos ejemplos. Ese es el espectro de calibración con una lámpara de mercurio, es decir, con un foco ahorrador de los blancos. Y entonces, aquí están en la gráfica de 0 hasta
hasta 639 nanómetros, es decir, dentro del espectro visible, del rango del espectro visible, nada más. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí está desde los 400 nanómetros, perdón, hasta los 800, y esos dos picos grandototes, uno de 436 y uno de 546 nanómetros, que son los picos más altos del espectro de visión del mercurio, con una lámpara neón. Este lo hice ayer. No, ese no es mío, ese lo bajé directo de la página. Ajá. Entonces, es interesantísimo que puedas hacer algo así directamente con ello. Bueno, y la última cosa que les quiero mostrar es otra producción artística basada en el trabajo de Mendeleev de manera muy, muy secundaria, que es este ejercicio de diseño gráfico que realizó una artista llamada Casey Dee. La pueden seguir en Twitter, es bastante activa, además su trabajo es de mucha calidad. Entonces Casey Dee estudió arte, pero siempre le gustó la química, y entonces para su tesis de bachelor degree quiso hacer algo que tuviera que ver con ciencia. Entonces, pues le gusta dibujar personajes y hacer webcomics, etcétera. Y entonces dijo, ¿qué tal si diseño un personaje por cada elemento de la tabla periódica? Entonces, su trabajo se llama Experiment in Character Design, o sea, un experimento en diseño de personajes, pero es un juego en la traducción porque también es de experimentar en cuanto a ciencia, ¿no? De experimentos de laboratorio. Entonces, denle un follow ahí. Es la página donde pueden encontrar el trabajo completo de lo que les estoy a punto de presentar, que es este trabajo de Casey Dee. Estas son ejemplos de las tarjetas que hizo, ¿no? Diseñó un personaje como de cómic o un personaje de una caricatura o de una ficción que sus características físicas correspondieran a las características del elemento. Entonces, el ejercicio de creatividad para hacer eso es brutal, es increíble, es muy lindo. Además, la calidad del trabajo también está padrísima. Yo el año pasado, durante toda la primera mitad del año, me dediqué a traducirlas del inglés al español. Había algunas que eran difíciles porque tiene aquí abajito en cada una de las tarjetas una pequeña descripción de algunas de las características populares del elemento. Y Casey Dee solamente diseñó del 1 como hasta el 80 en su primer tanda. Entonces los diseñó, los posteó, los publicó, estuvo en una galería, se tituló con su bachelor y luego la gente le dijo, pues ya aviéntate los otros, ¿no? Y dijo, bueno, está bien hasta el 118. El problema es que los elementos de la última tanda pues ya no sabemos qué hacen, ¿no? Ya no sabemos qué características tienen porque son muy inestables, porque decaen rápidamente. Pero pues entonces empezó a dibujar a los creadores o a los descubridores o a los líderes de los equipos que descubrieron los elementos más pesados y más inestables. Entonces, ¿qué les parece si jugamos tantito? Solamente puse una selección al azar de algunos elementos, aunque Casey tiene todos los elementos de la tabla periódica aquí. Entonces, vamos a jugar. Alguien va a escoger uno de los que tengo marcados en los cuadritos azules, le voy a mostrar la tarjeta y van a intentar decirme por qué creen que está pintado así el personaje. Si conocen las características del elemento, por supuesto. Entonces, ¿quién quiere ser el primero? Venga. ¿Cuál? El wolframio. Ok. Pequeño detalle. Es uno de esos elementos raros que tienen dos nombres, ¿no? De hecho, la RAE, incluso la Unión de Química Aplicada Internacional, acepta ambos nombres, el tungsteno y el wolframio. ¿Cómo se conoce mejor aquí en México? Como tungsteno, ¿verdad? Pero el elemento es W de wolframio. Entonces, ¿por qué crees que tenga esa caricatura de un tipo vestido de un... Por Wolf, exactamente. ¿No? Entonces, el tungsteno antes era conocido como wolframio y es usado en varios materiales de herramientas cortantes, ¿no? Entonces, por eso tiene espadas, porque son herramientas cortantes. Y tiene su disfraz de wolf, ¿no? De lobo, por wolframio. Está bien padre. Bien, entonces todo el mundo va a escoger uno hasta que se me acaben. Cobre. Okay. Está bien padre, está como para personaje de cómic. Bueno, porque es
Ah, Porque armadura, porque antes se lo había de cobre. oh, exacto. Y creo que es cobre. Sí, ¿no? El cobre es un metal rojizo que es un excelente conductor de electricidad, ¿no? Entonces el traje es como rojizo, como de cobre, y además es buen conductor, tiene así como sus rayos, ¿no? Si fuera de los X-Men, pues tiraría rayos de los dedos, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Carlos? El hierro. ¿Hierro? Ok, bueno, pues es hierro. ¿Por qué es hierro? Todo eso nos ven. Sí, tiene herramientas de hierro, ¿no? Y está oxidado, por supuesto. Una de las espadas está muy brillante y la otra está oxidada y él mismo está como oxidado, ¿no? Se oxida fácilmente, por lo cual se le añaden otros elementos para formar acero, sobre todo carbono, ¿no? Carbono y hierro nos dan acero, está bien padre. Otro. Alguien. Ya. ¿Quién dijo oro? ¿Dónde está? Ese va a estar fácil. ¿Ah? Por el oro. ¿Qué se puede decir? No sé. Es un metal precioso, pero además es un tipo de egipcio. Eso quiere decir que el oro se usa desde hace miles de años. Y además se encuentra de manera nativa, es fácil sacarlo de su matriz. Y entonces, pues se codicia desde hace miles de años. Primero porque es muy escaso, segundo porque es muy bonito. Y tercero, porque es muy fácil de manejar, es decir, es muy maleable, y además es un excelente conductor de la electricidad. Eso no lo sabían antes. Es el segundo mejor conductor de la electricidad. Bien. Otro. Azufre. Cara como... No, yo sé que también se usa para los juegos pirotécnicos. Ajá. Y en este caso como una, ¿cómo se llama? ¿Una mina? Una granada, sí, una mina antipersonal, sí. Para la pólvora, por supuesto, ¿no? Entonces, aparte tiene cara como de que va a matar a alguien, ¿no? El azufre es un elemento maloliente y reactivo que puede encontrarse en las granadas y la pólvora, ¿no? Azufre más salitre más carbón mezclado y molido, tenemos pólvora negra. Eso lo descubrieron los chinos hace como unos 2500 años. Uno más. Ah, muy bien. Mercurio. Está muy fácil. Es un metal líquido a temperatura ambiente, ¿no? Exacto. El mercurio es un mortal elemento líquido que causa daños en el sistema nervioso. Cuando entra el mercurio, el cuerpo no lo puede desechar fácilmente, entonces se va acumulando. Entonces, sí, tener un pedacito de mercurio de un termómetro a lo mejor no te causa mucho problema, pero si lo dejas a temperatura ambiente va a empezar a evaporarse. Y entonces los vapores de mercurio sí son tóxicos y la exposición continua puede llevar a desarrollar cáncer. Entonces, cuando se les rompa un termómetro de mercurio, hay que manejarlo con cuidado. Bien, bien. Se parece como el de Terminator 2, ¿no? Apenas vi un meme en la mañana que decía, científicos descubren una manera de programar metal líquido. O sea, literalmente hay 6 películas que te dicen que eso es una mala idea. Otro más. Oxígeno. Está bonito. ¿Alguna idea? ¿Cómo? Claro, porque al oxígeno le choca estar solo, ¿no? Forma enlaces y entonces siempre está en forma O2, bueno, no siempre, pero aquí en la Tierra por lo menos, su forma más estable es O2, podemos encontrarlo en O3, y qué bueno que esté O3 porque entonces tenemos una capa de ozono, pero justamente cuando los rayos ultravioleta deshacen ese O2 se vuelve a juntar y entonces hace enlaces de ozono. Muy bien, son muy ñoños, que está bien padre. Otro, allá. Antimonio. Ajá. Antimonio es SB, ¿verdad? Sí, SB. Quiero hacer notar que la señora tiene tatuado el símbolo alquímico del antimonio en el brazo. Eso está bien padre, pero a ver una idea según el uso industrial del antimonio. Aparte que se ve bien ruda mi tía. Sí. Sí, es medio tóxico, sí, por supuesto. Y ese es otro caso en el que el símbolo no corresponde al nombre en español, ¿no? SSB, antimonio,
híjole, está raro, ¿no? El antimonio es un metal quebradizo, como la viejita, y tóxico que se añade a las balas de plomo para endurecerlas. ¿No? Ya casi no se usan balas de plomo, pero a veces la gente moría más por la intoxicación del plomo por la bala que por la misma herida, ¿ah? O por la intoxicación del antimonio. Muy bien. Se están acabando, así que a ver, díganme otro. ¿Cuál? Helio. Ah, pero no lo tengo aquí. ¿Cómo? Hidrógeno, por supuesto, sí. Hidrógeno. ¿Porque es bueno? ¿Quién sabe? En las estrellas es medio violento. ¿Es noble? No, el hidrógeno no es noble. Está como flotando, ¿no? Y además es pequeñito, es ligero, exactamente, y además es el más pequeño de todos. Es como infantiloide, ¿no? El hidrógeno es el más simple, liviano y abundante elemento del universo, ¿no? ¿Cómo? Tiene familia. Y no tiene familia, más bien está ahí como solitos, sí. Ahí habría como un debate porque algunos dirían que sí. ¿Ah? Uranio. Ah, por supuesto, nadie ha pensado en los pesados. Y escogí esos dos justamente por eso. Estrellitas y me dicen por qué. Pero esa en particular tiene una razón. Sí, hay una explosión atómica, por supuesto, pero ¿por qué el niño radioactivo? Little Boy, por supuesto. La bomba atómica que se lanza sobre Hiroshima se llamaba Little Boy y estaba hecha de uranio. Exactamente. Y entonces, ahí quedó. Dice, la más célebre aplicación del uranio fue su uso en una de las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, la de Hiroshima. Y entonces nuestra siguiente parada tiene que ser plutonio. Exacto. La segunda bomba atómica lanzada sobre Japón, sobre Nagasaki, estaba hecha de plutonio. Era un diseño fundamentalmente distinto a la primera y se llamaba Fat Man. Así es. Entonces, un niño pequeño y un hombre gordo para ambas bombas. Es terrible uso de la energía nuclear, ¿no? Nos faltan algunos. ¿Quién quiere los últimos? Estroncio. Ese está bien padre. Sí. Cada vez que vean un fuego artificial y salgan chispas rojas, son sales de estroncio al quemarse, ¿no? Y entonces el niño tiene ahí... Pero además hay otra razón. Exactamente. El nombre estroncio viene del nombre que se le daba al mineral en las minas escocesas. Exactamente. El estroncio toma su nombre de la aldea escocesa Stronshan, que dota los fuegos artificiales de un color rojo. Entonces por eso trae su kilt, bien padre, ¿no? Y entonces le hace falta una gaita. Bien. ¿Cuál nos falta? ¿Calcio? Ah, ese también está bien bonito. Sí, claro. La pudo haber puesto como nada más un esqueleto, pero no, tenía que ponerle algo más creativo, ¿no? Sí, bueno. Exceptuando para la gente que se cree mucho y dice que es intolerante a la lactosa, pero no es cierto. Solamente el 5% de la población adulta en México es intolerante a la lactosa, los demás son payasos nada más. ¿No? Se quieren sentir únicos, pero no lo son. Bueno, ¿y cuál? Bario. Ah, muy atentos. Oh. El bario no es radioactivo. ¿No? ¿Se dan? ¿Voy a ganar con este? Iban bien. Okay. El bario es un metal muy reactivo que arde fácilmente en contacto con el aire. De hecho, no se puede tener bario sino en un vial, por ejemplo, a menos que lo pongas con aceite, porque el menor contacto con el aire se hace reactivo y entonces explota. Entonces, no es muy buena idea tener bario ahí por tu casa al intemperie, ¿no? Aguas con eso. ¿Nos falta alguno? Nos falta el aluminio es de mis favoritos. El aluminio está súper acorde a nuestros tiempos. Es ligero, como la chica, así está toda delgadita.
pero es muy fuerte, por supuesto. El aluminio es muy ligero, fuerte. Está perfecta esa representación de aluminio, ¿no? Es un metal ligero, pero resistente y se puede encontrar en las latas de refresco y en N cantidad de cosas más, ¿no? El aluminio es la onda. Aparte tiene un punto de fusión bien bajo, entonces puedes fundir aluminio en el patio de tu casa. Con una pequeña forja con carbón de casa. Sí, claro. Es un excelente conductor de la electricidad, por eso los cables que antes eran de cobre en el tendido eléctrico, que se robaban, los están cambiando todos por cables de aluminio, que también se roban, pero pagan menos el kilo, entonces pues, es más fácil reponerlos. Bueno, pues, ¿cómo? ¿Nos faltó alguno? Nos faltó el osmio. Ahora quieren todos, ¿verdad? Ok, el osmio, ese está difícil. ¿Quién sabe para qué se usa el osmio? Tiene pocas aplicaciones industriales, pero tiene una muy bonita. No, sí. Tintas tampoco. No, es un metal. ¿Qué tiene en la mano izquierda? En la derecha tiene un papel, en la izquierda tiene una pluma fuente. Las puntas de las plumas fuente tienen que ser muy duras porque están desgastándose todo el tiempo. Entonces, una de las aplicaciones es el uso en las puntas de las plumas fuente. Son de osmio o recubiertas de osmio. Ajá. Muy bien. ¿Cuál otro nos faltaba? El bismuto. Ese también va a estar fácil, seguro me lo pueden adivinar. ¿Cuál? ¿Quién dijo qué? El peptobismol, por supuesto. El peptobismol tiene subsalicilato de bismuto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el bismuto es uno de los ingredientes principales. Yo había puesto un cristal de bismuto muy bonito con oxidado de colores, pero bueno, ella ya quiso ponerlo más caricaturizado. Pero incluso con 1 litro de peptobismol y un proceso no tan complicado en casa, se puede sacar el bismuto y luego cristalizarlo, que es un metal que también tiene un punto de fusión muy bajo, entonces se puede derretir en la estufa prácticamente. ¿Y ya acabamos? El carbono. El carbono es de mis favoritos. Sí, todos son mis favoritos. Diamante arriba. Grafito en medio y carbón abajo, ¿no? Las 4 formas alotrópicas del carbono en la naturaleza. Entonces, la chica es las 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? Me recuerda como a uno de esos superhéroes que pueden convertirse en distintos elementos al mismo tiempo. Ok, y por último, silicio. Porque es el cristal oscilador de los procesadores. Sí, en los procesadores, en las laptops, en los teléfonos, en los smartwatch, en todos lados, ¿no? Nuestra vida moderna depende del silicio para construir los microprocesadores. Exactamente. Ya está. Entonces, el año pasado me dediqué a traducir los 118 elementos y están ahí. Entonces, son abiertos, o sea, su licencia de uso es abierta, por ejemplo, para la educación. Ella vende en su tienda virtual las tarjetas ya impresas. De un lado con el elemento, con el personaje solito, y del otro lado, pues con el número atómico y la valencia y las características que les acabo de leer. Entonces es un juego como de cartas coleccionables que puede usarse con los alumnos y está bien padre, ¿no? Entonces en lugar de estarte aprendiendo la maldita tabla periódica de memoria, tienes tus tarjetas con elementos muy a la mano. Bueno, pues quise darles una gran perspectiva de la unión entre la tabla periódica y distintas expresiones artísticas y me parece que, bueno, dimos un buen recorrido. Así que muchas gracias por su atención. ¿Cómo qué? ¿Quién dijo que iba a durar bastante? No, fíjate, estar oyéndome hablar durante hora y media, ¿no? Qué cansado. No. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna participación, algo que quiera compartir? Sí. Bueno, yo sé que Bill Gates en su oficina tiene la única tabla con todos los elementos. ¿Que Bill Gates tiene la tabla con todos los elementos? En su oficina. No creo. Bueno, faltan los últimos, pero es la más completa. No, la verdad es que no sé porque justamente en Universum
En Universum tenemos una tabla casi completa. Solamente no están los elementos radioactivos, pero si te das una vuelta a la sala de química de Universum, está así grandota y tienen muestras de cada uno hasta los radioactivos. Y en eBay y así en Amazon venden una tabla periódica de acrílico con micromuestras de cada elemento y está certificada por la Unión de Química Aplicada Internacional, entonces, y no es muy cara. En Navidad estuve a punto de perder con una, cuesta como 2.500 pesos, una cosa así, está así chiquitita, están encapsulados en acrílico. Entonces, dudo que ese dato de Bill Gates sea verídico. ¿Sí? Nos mintió. Sí. ¿Cómo cambió la física cuántica a la tabla periódica? ¿Cómo cambió la física cuántica a la tabla periódica? Pues bueno, no ha habido un cambio fundamental en su estructura, pero sí en el entendimiento de por qué están donde están, por qué hay periodos. Es decir, por qué un elemento tiene ciertas características. Por ejemplo, el brillo del oro es una expresión macroscópica de un fenómeno cuántico. Es decir, la forma en la que puede reflejar los fotones depende de cuántos electrones hay en los orbitales. Y entonces, que un electrón no pueda estar entre dos orbitales es un fenómeno cuántico, finalmente. Entonces, cuando vemos un espectro de emisión con el espectroscopio, también estamos viendo una expresión macroscópica de un fenómeno cuántico. Entonces, nos sirvió para entender, pero no cambió la forma en la que están organizados, porque Mendeleev fue tan listo que se dio cuenta que esa estructura era inherente a la naturaleza misma, ¿no? Es como estar descifrando el código genético de la naturaleza. ¿Alguna otra? ¿Sí? La página de la muchacha que hizo esas... Claro. Estaba acá, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la página, ahí está su tienda en línea también. Si quieren comprar las tarjetitas que se las manden desde allá, pues pueden ver, ahí están los 118 elementos que pueden ver completitos. Y si quieren darse una vuelta, pues bueno, ¿ya le tomó una foto? ¿No? Bueno, entonces la dejo ahí. Entonces, si quieren ver las tarjetas traducidas, si quieren tomarlas, imprimirlas, usarlas, etcétera, esas las tengo yo en mi página de divulgación de Facebook, que también pueden ahí dar una pasadita. Está ahí. En Facebook es Miradas Conciencia. Entonces hay un álbum completo de fotos donde están los 118 elementos, pues los pueden descargar y están traducidas todas al español, lo mejor que pude, que creo que no me quedaron tan mal. Entonces, pero pues sí, fue un buen tiempo invertido. Lo que sí es que en cada tarjeta, como vieron, pues puse la marca de agua dándole el crédito a Casey, porque a pesar de que su trabajo está abierto, pues hay que darle el crédito al artista, ¿no? Entonces, y ahí si quieren darle un follow en Twitter, @miraconciencia, pues también estaría bien padre. ¿Ah? ¿Alguna otra? Sí. ¿Podría hablar de una antitabla periódica con esto de la antimateria? Pues tal vez no le vería tanta utilidad. Por lo menos en nuestro universo la cantidad de antimateria es mínima. Sabemos que hay muchísima más materia que antimateria. Entonces, si hay tan poca antimateria, sabemos que hay un inverso, ¿no? Tiene un signo contrario, pero no hay suficiente como para que interactúe y forme elementos, antielementos, ¿no? Por lo menos no que yo lo sepa, pero me imagino que sería muy difícil, ¿no? Producir antimateria. ¿No tienes? ¿No? ¿Está cañón? ¿Cómo? Sí, pues, pero es antihidrógeno. Y es muy pequeño, y además se deshace rápidamente porque cuando se topa con otro hidrógeno o con cualquier otra cosa, pues se hace energía pura y pues ya no hay manera, ¿no? Pero tal vez en otro universo de antimateria haya una antitabla periódica, pero tendría la misma estructura, así que... o quién sabe, tal vez haya otras reglas de construcción, quién sabe, ¿no? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, pues agradezco muchísimo su atención, le agradezco a Nibiru por la invitación, como siempre, y pues ahí estoy a sus órdenes para cuando quieran. También le agradecemos mucho su conferencia y también los invitamos al ciclo de conferencias que se va a dar los jueves a las 5 de la tarde. Y muchas gracias. A sus órdenes.
Pasen linda tarde todos. Los que se quieran anotar para el 80% de asistencias para tener una constancia. Ya subieron, dijeron 70 al principio.